Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. La regalía de canastas de comida para conquistar votos, por ejemplo. O sea, hay programas gubernamentales que están siendo utilizados para traer votos. O hechos adelantados como lo que está haciendo la alcaldía de San Salvador, colocando Celeste Cian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión le traemos una nota muy interesante, y es que este opositor analista afirma que Arena y FMLN deberían unirse en estas futuras elecciones para poder derrocar lo que es el mandatario Nayib Bukele. Pero parece ser que este señor no ha abierto los ojos, y eso desde ya tiempos el pueblo lo había notado, que lo que es el partido Arena y FMLN se unen para atacar al presidente Nayib Bukele. Vemos aquí el siguiente video. Celeste electrónico Cian que están colocando. Todos los postes, ¿verdad? Ajá, entonces eso es una campaña adelantada, una campaña sin vergüenza. Entonces, y en eso está involucrada la alcaldía de San Salvador utilizando recursos públicos. Entonces, ese tipo de cosas, de campañas mal habidas, indebidas, de uso de fondos desconocidos, de abuso de recursos del Estado, es lo que requiere una adecuada legislación. La falta de democracia interna y renovación de los partidos políticos. Este es un tema también que democráticamente debe de seguirlo el Tribunal Supremo Electoral, trabajar por una cultura cívica y democrática en el país. Nosotros tenemos un enorme reto. Por ejemplo, veíamos la elección de Brasil. En Brasil ha votado cerca del 76% del electorado. 76%. ¿Cuánto vota en El Salvador? Bueno, en la elección del presidente Bukele, que era una presidencial, votó el 51% del padrón. O sea, ¿Del padrón? Del padrón. No del país, sino que del padrón. Del padrón, o sea, el 51%. O sea, hay casi la mitad que no está votando. Entonces, eso representa un reto cultural, cívico, democrático para el país que amerita reformas, amerita buscar el voto joven, amerita atención de la Comisión de Reformas Electorales, atención del Tribunal Supremo Electoral, pero insisto, el tema de la nivelación de la mesa de competencia creo que es de los retos más grandes. Y hay una pregunta que alguien hacía. ¿Debe el FMLN presentar candidatura presidencial en el 2024? En mi criterio, y es mi criterio personal, a mí me parece que ni el FMLN, que es mi partido, ni Arena, deberían de presentar candidatura presidencial en el 2024. Ninguno de los dos. ¿Por qué razón? Ellos creo que se deben de concentrar en la batalla legislativa y en la batalla municipalista y ceder el espacio a una candidatura de unidad nacional desde la sociedad civil, montada en un pequeño partido, o sea, donde un pequeño partido político ceda su espacio para poder llevar una candidatura única de una oposición unida que compita. Porque aquí viene el otro tema. Hay quienes preguntan, bueno, ¿y si hay indicios de fraude, se debe de o no participar en las próximas elecciones? Yo pienso que se debe de participar. ¿Para hacerle el juego a Bukele? No. Se debe de participar y lo que se debe de hacer es construir desde los partidos políticos, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía, un conjunto de garantías electorales que se deben de poner sobre la mesa para demandar el cumplimiento de garantías, de auditorías, de mecanismos de observación, de mecanismos de transparencia, para asegurar, vigilar, acompañar al Tribunal Electoral para que haya la mejor elección posible. Hay quienes creen que si la oposición no presenta candidato, Bukele se va a quedar solo como candidato. No es cierto. Bukele perfectamente con sus partidos aliados puede gestar candidatura, una candidatura de poca monta con Gana, una candidatura de poca monta con el PCN o con el PDC,
y perfectamente esas candidaturas competirían con Bukele. O sea, Bukele no competiría solo de ninguna manera. Entonces, por lo tanto, creo que es errado considerar de que la oposición, la legítima oposición de este país, la real oposición de este país, no deba de participar en las elecciones y dejar la cancha vacía. Entonces, Arena y el FMLN deben participar en elecciones, aunque sea cuestionada la candidatura de Bukele. Es que, ¿qué es lo que pasa? Bukele no va a dejar de competir. ¿Por qué? Porque Bukele tiene una disyuntiva. La disyuntiva de Bukele, como otros y otras analistas lo han dicho, es que Bukele va a enfrentar, o enfrenta la cárcel, o enfrenta la reelección. ¿Por qué? Es tanto las violaciones a derechos humanos, los abusos de poder, el nepotismo, o sea, el uso abusivo de recursos del Estado, es tanto que la cadena de demandas que le lloverán a esta gestión de gobierno en el momento en que dejen de ser poder será grande. Entonces, por lo tanto, el problema de Bukele y el grupo que lo acompaña es que la reelección es un mecanismo de protección y sobrevivencia política. Ese es el tema. Entonces, por lo tanto, Bukele no va a dejar de lado la posibilidad de reelegirse. O sea, Bukele está imitando, hay una metamorfosis de Bukele por parecerse cada día más a Maximiliano Hernández Martínez, que fue el único dictador que buscó la reelección en el país, que se reeligió en una primera fase y al final el pueblo lo echó a patadas. O a Ortega, dicen algunos también. Cada pueblo, cada pueblo tiene su realidad. Eso, tú? Juan Orlando Hernández, por ejemplo, el tema de Juan Orlando Hernández. Entonces yo creo que en este caso nuestra Constitución, desde hace 181 años que se constituyó la República, nuestra Constitución, a lo largo de 8 diferentes textos constitucionales, ha consolidado el principio de la alternancia en el ejercicio del gobierno. Por lo tanto, el interés de Bukele de reelegirse es claramente inconstitucional y él no va a dejar de pretender ese objeto porque la oposición diga que no va a participar en elecciones. Entonces, en mi criterio, respeto otros criterios, debe de participarse en elecciones y lo que se debe de hacer es construir un conjunto de garantías electorales para demandar, para comprometer a la comunidad internacional y al país con un conjunto de garantías que nos permitan tener la mejor elección posible. Ok, Eugenio, voy a hacer la pausa. No, pero es que no me contestaste lo de Ortega, fíjate. Ya hablaremos en una entrevista de los temas internacionales, pero ¿no te parece como los de Ortega? Si se reelige Bukele no sería como Ortega. Solo una línea, dímelo. Yo creo que cada país tiene su propia norma jurídica, habría que analizar bajo qué contexto Ortega hizo su reelección, o sea, cuál es el marco que ampara lo suyo, o el tema de Venezuela incluso, cuál es el marco legislativo que ampara una reelección. Porque muchos dejan que vernos en ese espejo, dicen algunos. O Bolivia en este caso, o Costa Rica. Ok, ¿verdad? Vaya, pues no me contestaste en Nicaragua, fíjate. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a leer los comentarios que están llegando. Mira, me tenés complicado, Eugenio, tiene un montón de comentarios aquí. No sé cómo voy a hacer.